Bendecido 12 de abril para ti. Qué placer es encontrarnos en este espacio, Jenny, donde queremos compartir palabra de Dios. Así es, Sarita, y sentirnos bendecidos por el Señor y saber que hasta aquí, Sarita, el Señor nos ha ayudado y sé que nos seguirá ayudando hasta el final. Amén, amén, así es, Jenny. Hoy tenemos un matinal muy especial que se llama Derribando Murallas. Jenny, hay que derribar esas murallas que nos impiden alcanzar el éxito. Especialmente nosotros mismos, Sara. Porque a veces nosotros somos esas murallas que impedimos que el Señor actúe. Tienes razón, Jenny, estamos nosotros atados con muchas cosas, pero el Señor nos permite el día de hoy reflexionar en esta hermosa historia de Josué, que justamente tenemos ese versículo clave, Jenny, que se encuentra en Josué capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice? Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con varones de guerra. Bueno, vamos entonces a orar y vamos a pedirle al Señor sabiduría porque, Jenny, tenemos que empezar a creer que Dios tiene el poder de derribar esas murallas. Oremos. Amén. Señor, gracias porque nos amas, porque nos bendices, porque el día de hoy tú estás con nosotros dándole luz a nuestro camino a través de tu palabra. En este momento, danos sabiduría porque vamos a leer nuestro matinal del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Jenny, vamos entonces a empezar. ¿Te gustaría iniciar la lectura Claro tú? que sí. Y comienza diciendo nuestra lectura. Si tienes la matutina, también te invito a leerla. Dice: los hebreos entraron a Canaán como los espías habían dicho. El pueblo de aquella región tenía poder, caballos y carros de batalla. Además, conocían el territorio y estaban adiestrados para la guerra, así que tenían grandes ventajas. La primera ciudad que debía ser conquistada era Jericó, una de las principales sedes del culto idólatra, dedicado especialmente a Astarot. La ciudad estaba rodeada de sólidas murallas y de lujosos palacios y templos, donde sucedía lo más vil y degradante en la región de los cananeos. Hacía de esta ciudad un desafío al Dios de Israel. Los hebreos simplemente fueron instruidos a marchar alrededor de ella, tocando trompeta y llevando el arca de Dios. Primero iban los guerreros, seguidos por 7 sacerdotes con trompetas. Después, el arca de Dios, rodeada por la gloria divina, llevada por los sacerdotes vestidos con los trajes de sus sagrados oficios. Atrás marchaba el ejército de Israel, cada tribu bajo su bandera. Durante la marcha solo se oía el sonido de los pies y el estruendo solemne de las trompetas haciendo eco por las colinas y resonando a través de las calles de la ciudad. Cuando terminaban, el ejército volvía silenciosamente a sus tiendas y el arca al tabernáculo. Los guardias de la ciudad observaban cada movimiento y lo transmitían a las autoridades. No entendían ese misterioso ritual. El miedo se apoderó del pueblo y de los sacerdotes paganos. Revisaron sus defensas y concluyeron que eran muy poderosos para ser vencidos. Tremendo, ¿sabes? Tremendo, pero me encanta la curiosidad que ellos tenían. Y esta gente, ¿por qué da vueltas? ¿Qué es lo que está haciendo? Sigue diciendo: en las primeras horas del 7º día, el vasto ejército marchó en silencio alrededor de los muros. Los sólidos muros de piedra maciza seguían firmes. Las vigas miraban desconfiadas. ¡Qué suspenso! Los hebreos dieron 6 vueltas. ¿Qué misterio era aquel? Terminada la 7ª vuelta, el ejército se detuvo. Entonces las trompetas resonaron ensordecedoras y los muros se balancearon y cayeron al suelo. Los habitantes de la poderosa y orgullosa ciudad, paralizados de terror, terminaron siendo una presa fácil. Y el ejército de Israel entró y tomó la ciudad. Amén, gloria a Dios. Dios aún hoy desea hacer grandes cosas por los que confían en Él. A veces nuestras fuerzas parecen ser muy pequeñas porque confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría. Confía en el Dios de los ejércitos que derribó los muros de Jericó. Él derriba los muros que te impiden avanzar en dirección a la Canaán celestial. Amén. Wow, Jenny, qué tremendo. A mí me llaman la atención muchas cosas, Jenny. Y primero es que, yo no sé qué haría si fuera parte de ese pueblo. ¿Será que sí estaría dispuesta a marchar alrededor de la muralla? Algo que parecía totalmente ilógico y como que ¿para qué?
¿para qué marchar? Dios dio la orden y pues el pueblo hizo lo que Dios dijo que había que hacer. Y es algo muy interesante, Sara, porque es que nosotros necesitamos aprender de que la victoria viene de Dios y no es de nuestras fuerzas, sino lo que Dios... Y a veces parece, Sara, que las cosas que nos suceden son tan ilógicas, pero sabemos que Dios tiene un gran propósito, tiene algo especial y Dios quiere enseñarnos que todo lo que nosotros coloquemos en sus manos, que nuestra fe depositada en Él puede hacer grandes obras. Oye, Jenny, es que nosotros nos ponemos a pensar y decimos, Señor, ¿para qué me mandas a hacer eso? Y queremos una preguntadera y hasta que no entendamos la razón o el por qué nosotros no lo hacemos. Pero fíjate que esta historia nos enseña que hay que hacer lo que Dios nos pide que hay que hacer, aunque nos parezca ilógico, aunque a lo mejor nos parezca irracional y aunque no veamos nada en el proceso, porque sabes que eran 7 días, pero yo quizás creyera un poquito más si yo viera que como que al segundo día las paredes iban medio rajando o algo iba ocurriendo. O siquiera que hubiera un temblorcito. Uno dice, vamos por buen camino. O siquiera una brisita, ¿cierto? Claro. Pero esa es nuestra fe, Sara. Pero a mí me encanta es porque la obediencia exacta de la voz de Dios es la clave para ver milagros, Sara. Así. Si nosotros queremos milagros en nuestras vidas, necesitamos obedecer claramente ¿a quién? A nuestro Dios, todo lo que Él nos mande. Y sabes, Jenny, que algo que tenemos que resaltar significativamente de esta historia es que la victoria no vino de ellos, no es porque ellos marcharon demasiado fuertes, no es porque ellos hicieron algo especial, no porque eran demasiados, sino porque ellos obedecieron a Dios y la victoria viene de Dios. Pero sabes que lo más interesante, Sarita, es la perseverancia. Así es. Y sabes, Sara, a veces nosotros iniciamos algo, no sé cuántos años muchos de ustedes llevan pidiéndole algo a Dios, pero todavía ni siquiera ve que eso avanza, Sara, o sea, ni siquiera sienten. Yo recuerdo, Sara, que cuando estábamos en los distintos lugares con 5 hijos, nosotros necesitábamos un carro. Y sabes que quizás la gente a veces piensa que un carro puede ser un lujo, puede ser, pero no, es algo muy importante en la obra de Dios. Y sabes, Sarita, que mientras nosotros avanzábamos, a veces íbamos en las motos, nos mojábamos, y cuando era sol, cuando era lluvia, y nosotros decidimos esperar aproximadamente como 22 años esperando que Dios hiciera el milagro de darnos ¿un qué? Un carro. Un carro. Y sabes, cuando Dios nos los dio, Sara, nos los dio a 0 kilómetros, o sea, lo estrenamos, Sarita. O sea, nos los dio completamente para nosotros estrenarlo. No sé cuánto llevará esa persona orando por eso, ¿cierto? Quizás una casa, por algo que ven imposible, Sara, a los ojos humanos, pero hay que confiar y esperar en la voluntad de Dios y escuchar. Quizás no era el momento, quizás no era el tiempo, quizás no era eso que nosotros necesitábamos aprender a confiar en Dios, a que Él supliría, que Él buscaría los medios para nosotros transportarnos, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos aprender a perseverar. Pero es que, Jenny, si nosotros no perseveramos y nos caemos en la mitad del camino, las murallas no se van a caer. Y yo creo que es tan especial esta lección porque nos muestra cómo a veces obedecer al Señor sin que a lo mejor en tu lógica humana esto tenga algún sentido, no quiere decir que no tengamos que hacer nada ni obedecerle, simplemente actuar con fe. Y es que nos cuesta a nosotros como seres humanos actuar con fe. Y tú puedes decir, no, pero es que han pasado 22 años y todavía no veo ni siquiera la cuota inicial del carro, ni siquiera veo cómo se hace. Pero ser perseverantes, seguir trabajando, seguir confiando en Dios, que Él nos va a dar aquello que necesitamos. Y sin lugar a dudas, Dios derriba las murallas que nos impiden avanzar. Jenny, ¿qué es lo que a ti te está impidiendo avanzar? ¿Qué es lo que no deja que tú cumplas tus sueños, tus éxitos? ¿Qué es esa barrera que tienes? Que a lo mejor puede ser nuestra propia barrera, nuestra mente o la imposibilidad de creer que Dios puede obrar un milagro a través de ti. Y que a veces esas barreras es nuestro yo ya, Sarita. O sea, el que a veces creemos que todo eso es imposible porque no vemos ni siquiera algo mínimo moverse, porque nosotros somos, hay que ver para qué. Querer. Para creer, o sea, para tocar. Nosotros necesitamos tocar, necesitamos ver para poder creer en Dios. Pero a veces los milagros suceden cuando tú depositas toda la confianza en el Señor. Y cuando vemos a Dios a través de los ojos
de la fe. ¿Estamos dispuestos nosotros a creer en Dios, Jenny? Yo creo que esa es una Amén. pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a seguirle? ¿Estamos dispuestos a permitir? Escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios, Jenny. A veces nos cuesta un poquito a nosotros. Y a veces es dolorosa esa voz, Sara. Muy dolorosa, porque a veces eso necesitamos pasar por esas, digamos, las llamas del amor, ¿cierto? Pero son llamas, o sea, son momentos muy difíciles por lo que tú a veces tienes que enfrentar para poder obedecer la voz de Dios. Pero en el camino Dios nos va moldeando, Dios va permitiendo que nuestra fuerza pueda crecer, que nuestra fe pueda afianzarse, Jenny, y poder reconocer que vale la pena confiar en Dios, que vale la pena seguirle, que vale la pena servirle y que la victoria está asegurada en Cristo Jesús, y si nosotros le obedecemos vamos a obtener esa victoria tan deseada y tan anhelada. Amén, amén. Así es, Sarita. Bueno, Jenny, ¿qué te parece si en este momento le decimos a nuestras amigas que están allí viéndonos en este momento a través de nuestro canal de YouTube que escriban algo en el chat? ¿Qué te gustaría a ti que escribieran como una manera de resolución, que digamos en este momento, me resuelvo a confiar en Dios? ¿Qué escribimos, Jenny? Yo creo que podríamos escribir, Sarita: Señor, derrumba estas murallas que me impiden seguirte. Señor, derrumba las murallas que me impiden seguirte. Vamos a escribirle eso ahí a nuestro Padre Celestial, porque yo sé que sin lugar a dudas tenemos murallas a nuestro alrededor, cosas que nos impiden alcanzar el éxito, cosas que sin lugar a dudas no nos hacen avanzar, pero que el Señor hoy nos manda a nosotros a confiar en Él, y aunque a lo mejor creas que ese no es el camino, pero si Dios te lo está mostrando, si Dios te está guiando, tengamos la completa seguridad que podemos seguir confiando en Él. Así es, Sarita. Entonces, ¿qué te parece, Sarita, si oramos? Vamos a orar entonces. Vamos a orar en este momento, y recuerda que solamente perseverando es que esas murallas se pueden romper. Amén. Querido Dios, que tu morada está en lo más alto y sublime de los cielos. En este momento muchos de nosotros hemos iniciado la vuelta, oh Señor. Estamos, no sabemos cuántos años llevamos allí pidiéndote ese milagro en nuestras vidas. Pero hoy tú nos has dado esa fe para seguir avanzando, nos has dado esa esperanza, nos has dicho a cada uno de nosotros que avancemos, que el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la victoria. Y hoy, oh Señor, en el nombre de Jesús necesitamos derribar toda muralla que nos impide ver los milagros que tienes para nuestras vidas. Por eso, desde lo más profundo de nuestro corazón te pedimos que hoy derrumbes esas murallas para poder ver tu gloria, Señor, y para poder avanzar por fe. Quédate en nuestras vidas y ayúdanos a servirte, a honrarte y a glorificarte en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús pedimos esas cosas maravillosas. Amén y amén. Amén.